Ok, pues vamos a hablar un poquito de la recompra de acciones porque la semana pasada, en el comentario de nuestros vídeos, nos pedíais que explicáramos un poquito más las recompras de acciones. Y ha sido casualidad de que el presidente de la CNMV pues, ha soltado su famosa frase de que a largo plazo no afecta, basándose en un estudio que es de corto plazo. Entonces, tampoco... Pero bueno, vamos a hablar un poquito de recompras. Y primero voy a explicar el mecanismo y después cómo funcionan y vamos a poner varios ejemplos, ¿vale? Y esto es más teórico, vamos a utilizar casos teóricos, no nos vamos a centrar en casos prácticos, sino para explicar el mecanismo. Entonces, una empresa utiliza su caja para comprar acciones de sí misma. Eso es la recompra. ¿Qué es la recompra de acciones? Cuando una empresa utiliza la caja que tiene para comprar acciones de su propia empresa. Y puede hacer dos cosas: guardárselas en autocartera o amortizarlas, ¿vale? Las acciones que se guardan en autocartera sirven para poder financiarse más tarde sin diluir a los accionistas. Es decir, una empresa puede decir, recompro ahora acciones y las tengo en una autocartera y cuando necesito liquidez las suelto y no diluyo a los accionistas porque ya tengo acciones en autocartera. O también se puede utilizar para operaciones de money. Es decir, recompro mis acciones, tengo acciones mías propias en autocartera y cuando hago una fusión con otra empresa, parte del pago lo hago en acciones mías, pero ya las tengo en autocartera, por lo tanto no emito nuevas acciones. Utilizo mis acciones como moneda de cambio, ¿vale? Y si se hace bien, puede funcionar muy bien este mecanismo, ¿no? Y después, si las acciones se amortizan, lo que significa es que hay menos acciones en circulación, es decir, compran acciones y las eliminan de la circulación. Y el asiento contable es caja, acciones propias, y las acciones propias desaparecen, ¿vale? Esto lo que hace es aumentar los beneficios por acción, porque como hay menos acciones en circulación, aumenta el beneficio por acción. Y lo que hace para el inversor es que si tú, imagínate, tenías antes el 1% de la empresa y recompran la mitad de las acciones, tú ahora tienes el 2% de la empresa. Aunque el precio de la acción no se mueva, que eso es lo que yo creo que estaba hablando el de la CNMV, que es que el precio de la acción no se mueva, eso no significa que no se cree valor para el accionista, porque tú tienes más acción, tú tienes más porcentaje de la empresa que estás recomprando, ¿no? Entonces, aquí, varios comentarios. La recompra de acciones es más efectiva si se hace bien, es decir, comprar cuando se cotiza por debajo del valor intrínseco, es decir, si una empresa cotiza por debajo del valor intrínseco, recomprar acciones es una política de inversión muy buena, que es el caso teórico que nos vamos a centrar después, pero también hay que tener cuidado con aquellas empresas que recompran acciones y a la vez dan acciones a los empleados, porque te pueden decir, hemos recomprado tantos millones de acciones y ver que en realidad esas acciones no han sido eliminadas porque han repartido acciones a los directivos. Entonces, hay que ver el efecto neto. Es decir, lo que nos tenemos que centrar no es en el dinero que invierten en recomprar acciones, sino cómo bajan las acciones en circulación. Eso es lo que tenemos que ver, ¿vale? No cuánto dinero invierten. Entonces, vamos a ver un poquito de capital allocation. ¿Vale? El capital allocation es la asignación de capital que hacen las empresas y tienen varias alternativas. ¿Dónde puede invertir la empresa el flujo de caja neto que genera? Pues lo puede invertir en el negocio con CAPEX de crecimiento, es decir, crecer orgánicamente. Imaginaros una cadena de restaurantes, abrir otros restaurantes, CAPEX de crecimiento. Puede invertir en pagar deuda o acumular caja, ¿vale? Porque pueden pensar que tener caja es un activo valioso en según qué circunstancias, por lo menos en empresas cíclicas, que puedan acumular caja para cuando venga el momento malo del ciclo, aguantar e incluso intentar crecer en ese momento, que es el mejor. Pueden hacer M&A, es decir, pueden utilizar la caja para comprar otra empresa, que eso es crecimiento inorgánico. Pueden repartir dividendos o pueden recomprar acciones. Básicamente, estas son las 5 alternativas que tiene una empresa para dedicar su flujo de caja libre, ¿vale? Cuestiones que tenemos que tener en cuenta para ver si es eficiente la asignación de capital. La tasa de retorno y el WACC. ¿Vale? La tasa de retorno es de la inversión que hacen, qué retorno van a obtener y qué tasa de descuento se le debe aplicar a la empresa. Es decir, el WACC al final es el costo del capital. ¿Vale? Entonces, si la empresa tiene un coste de capital del 10% y hace una inversión al 9% de retorno, esa inversión destruye valor. Sería mejor que repartir dividendos. O recomprar acciones, pero para recomprar acciones tendrías que ver... Bueno, recomprar acciones siempre es mejor, matemáticamente, ¿no? Pero psicológicamente es distinto. No quiero entrar en ese debate de dividendos recompras. Ahora,
Ejercicio en Excel. Y aquí he puesto un ejercicio teórico muy sencillo. Tenemos una empresa que en 2023 ha hecho un operating cash flow desapalancado, es decir, sin tener en cuenta intereses y pago de deuda ni nada, de 1.000, ¿vale? Podremos decir que son 1.000 millones, ¿vale? Y le asignamos una tasa de crecimiento del 5%, ¿vale? Entonces, cada año va a crecer un 5% anualizado ese operating cash flow. Y tiene un CAPEX de mantenimiento que supone el 1% de ese operating cash flow, ¿vale? Por lo tanto, el 2023 tendrán 990 millones de free cash flow. ¿Por qué? Porque han hecho 1.000 de operaciones, menos 10 de mantenimiento, 990, y eso va creciendo, pues, a la tasa que va creciendo el operating cash flow menos lo que quita de CAPEX de mantenimiento. Es decir, un CAG del 5%, un crecimiento anualizado del 5%. Y esto es la empresa que tenemos, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con ese free cash flow? Voy a hacer dos ejemplos. Voy a poner inversión en el negocio y recompras. No voy a entrar en los otros ejemplos, ¿vale? Pero inversión en el negocio. Digamos que la empresa tiene la capacidad de invertir un CAPEX de crecimiento máximo de 198 millones. ¿Y por qué digo máximo? Porque no os creáis que las empresas pueden invertir en su propio negocio todo lo que quieren. No puede ser. Si lo hacen, la tasa de retorno tiene que bajar, ¿vale? Entonces, la empresa lo que dice es cuánto es razonable invertir ahora en crecimiento, y ese es el CAPEX de crecimiento máximo, ¿vale? Digamos que es un 20% sobre el free cash flow que teníamos calculado antes, ¿vale? Y que la tasa de retorno, el Return on Investment, el ROI, del 15%. Significa que aquí que estamos con este ejemplo, el primer año, en 2023, invierten en crecimiento 198 millones y les produce un free cash flow adicional de 30 millones, ¿vale? Porque tiene un retorno de 15%. Entonces, el free cash flow total será de 1.020, pero aquí lo he calculado mal porque solo he sumado el free cash flow adicional. Bueno, esto sería un normalizado, pero bueno, la cuestión es la misma. Entonces, el free cash flow normalizado, quitando el CAPEX de crecimiento, va creciendo. Y va creciendo a esa tasa de CAPEX de crecimiento que le vamos metiendo, ¿vale? Y el free cash flow adicional va sumando, ¿ok? Entonces, se está generando valor porque la tasa de retorno del 15% es superior a la tasa de descuento, es decir, a la tasa que se financia la empresa, y por tanto va creciendo. Ahora, ¿qué pasa con las recompras? Y esto es un mecanismo un poquito más complicado, pero se entiende. Al final, es otra forma de invertir la caja. Vamos a decir que esta empresa tiene acciones en circulación 100 millones, ¿vale? Tiene acciones en circulación 100 millones. Entonces, si hace en 2023 990 millones de free cash flow, dividido 100 millones de acciones en circulación, 9,90 dólares, ¿vale? De free cash flow por acción. Digamos que la empresa cotiza a 7 veces, ¿vale? Me invento. Entonces, ¿cuál sería el precio de cotización? De 69,3, ¿vale? Dólares. Entonces, ¿qué rentabilidad implícita tiene esto? 14,3%. ¿Por qué? Porque si cotiza a 7 veces el múltiplo de caja, el free cash flow, 1 dividido 7 nos da 14,3%. Es decir, cada recompra de acciones nos dará una rentabilidad implícita del 14,3%, que sigue siendo por encima del coste de capital de la empresa, ¿no? Entonces, aquí lo que digo es, bueno, pues el 20% del free cash flow, la empresa lo dedica a recompras. ¿Cuánto dinero en euros? 198 millones. ¿Cuántas acciones a este precio podrá comprar? 2,86 millones. Entonces, el siguiente año, en 2024, no empezamos con 100 millones en circulación. Empezamos con 97,14 millones en circulación. Por lo tanto, el free cash flow por acción es de 10,70. Si suponemos que no ha habido expansión ni contracción de múltiplos, es decir, sigue cotizando 7 veces, el precio de la acción ahora será de 74,91 euros, ¿vale? Y sigue cotizando 7 veces, la rentabilidad implícita de acciones de compra sigue siendo alta, del 14,3%. Y así va comiéndose acciones, dedicando el 20% de las acciones en circulación hasta que llegamos a acciones en circulación de 81,63 euros, ¿vale? Y esto hace que sin nada más el CAG el flujo de caja por acción no aumente un 5% como hemos visto antes, aumente un 8,9%. ¿Cómo? Dedicando el 20% del free cash flow a una inversión que te aumenta el free cash flow por acción, ¿vale? Esta es la mecánica muy sencilla de cómo funcionan las recompras. Es decir, y voy a ir atrás para que repasemos. La empresa puede inversión en su propio negocio. Tiene que tener oportunidades para invertir en su propio negocio. Es decir, tiene que tener oportunidades. No simplemente invertir sirve.
porque ahí es cuando vienen los problemas. Cuando las empresas quieren crecer por crecer, vienen los problemas. De hecho, hay varios estudios que se muestran que aquellas empresas que aumentan más de activos son las que peor rendimiento tienen. Tienen peor rendimiento las que aumentan de activos que las que disminuyen activos, ¿vale? Es un estudio estadístico, hay muchos de este estilo, ¿vale? Pero crecer por crecer es malo. Pagar deuda crea valor al accionista, ¿vale? Porque si el enterprise value se mantiene constante, quitas la deuda, el valor de las acciones aumenta. M&A también es una opción peligrosa, ¿vale? Porque los incentivos no están alineados normalmente, es decir, el directivo quiere crecer por crecer y no mira los retornos, ¿no? Y después tenemos pues el reparto de dividendos y la recompra de acciones. Recompra de acciones siempre es mejor al reparto de dividendos, siempre, matemáticamente. Después, si psicológicamente no nos acopla a eso, pero siempre es mejor. ¿Por qué? Porque si la empresa recompra acciones y hay menos acciones en circulación, tu participación en la empresa va a aumentar y si quieres crearte tu propio dividendo, vendes parte de las acciones. Imagínate que tú tienes el 1% de las acciones de una empresa y recompran la mitad de las acciones en circulación y ahora tienes el 2%. Pues si tú quieres un dividendo, vendes la mitad de las acciones, te quedas como estabas antes y ya tienes tu dividendo, ¿vale? Entonces, matemáticamente las recompras siempre son mejores. Lo que pasa que hay recompras buenas y recompras malas. Igual que hay dividendos buenos y dividendos malos, porque repartir dividendo a una empresa que necesite repagar deuda no es bueno, ¿vale? Pero hay recompras buenas y recompras malas. ¿Recompras malas cuáles son? Pagar caro una empresa. Es decir, recomprar las acciones de una empresa que está cara, que está por encima de su valor intrínseco. Y con esto ya había terminado. Edgar, fíjate, yo por echarle un capote a la CNMV, yo quiero entender, porque entiendo que hay gente formada, que lo que viene a decir es porque también estamos viendo últimamente, igual que decimos nosotros muchas veces que no se hacen análisis, que la gente invierte de oída y tal, yo creo que hay muchos inversores que escuchan recompra de acciones y ya automáticamente piensan que es bueno y compran la acción. No. Y entonces, claro, es que eso... Hay recompras buenas, recompras malas, pero una mala recompra es mejor que un dividendo, matemáticamente. Cuando dices matemáticamente es mejor, ¿estás incluyendo la fiscalidad o excluyendo la fiscalidad? No, excluyendo fiscalidad, sin tener en cuenta fiscalidad. Porque ya la fiscalidad te empeora. La fiscalidad es un plus para las recompras.